buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo repaso semanal a la actualidad de la Unión Deportiva Almería, aquí en este canal de YouTube. Se acabó la racha, después de 10 semanas sin perder y después de 6 victorias consecutivas, la Unión Deportiva Almería cayó derrotada ayer en el Estadio de los Juegos Mediterráneos frente al Real Mallorca, 0-1 el resultado. El encuentro solo podía haberse resuelto con un error, con un detalle o con una jugada magistral, con un detalle mágico, y ocurrió así, esto último, el gol de Abdón Prats en el minuto 91, algo parecido a lo que había hecho Cuenca, a lo que había hecho Ramazani en partidos anteriores ante rivales distintos. Bueno, pues ayer el Almería recibió esa misma medicina con el gol de Abdón Prats. Además, ayer en la sala de prensa el técnico tuvo que responder ante el asunto de la alineación y las rotaciones. El equipo rojiblanco, además, está inmerso ahora en este tramo realmente express, que no va a tener fin hasta el próximo día 20 de diciembre, con ese partido frente al Real Club Deportivo Español. Y además, ayer en sala de prensa el técnico abrió un poco, es verdad que sus declaraciones fueron muy dadas a interpretaciones, pero abrió las puertas al posible mercado de invierno para un delantero. O al menos es lo que quisimos, o es lo que entendimos la mayoría. Pero vamos por partes. Por cierto, y hoy os contaré la última hora, actualización sobre el asunto de las obras del estadio, ¿no? O de esa cesión del Estadio de los Juegos Mediterráneos para la explotación durante, bueno, pues muchos años, por parte de la Almería, por parte del Ayuntamiento hacia la Unión Deportiva Almería. Pero vamos por partes, insisto. Arrancamos con lo que fue ayer el encuentro, con ese 0-1 de la Unión Deportiva Almería. Lo primero que vimos, bueno, evidentemente el partido venía con el ambiente, ¿no? Con ese escenario del enfrentamiento entre el líder de la categoría frente al tercer clasificado. Había solo 3 puntos de diferencia entre un conjunto y otro. El Real Mallorca, con una racha también impecable, ¿no? De 14 semanas sin perder, solo cayó derrotado en la jornada inaugural ante el Rayo, y el Almería llegaba con esas 6 victorias consecutivas, acumulando 10 semanas también sin hincar la rodilla. Pues lo primero que veíamos era la alineación, y el 11 del conjunto rojiblanco, pues evidentemente ya era la primera sorpresa. Imaginábamos o suponíamos que la opción de un cambio radical o de una rotación importante, como ocurriera en encuentros anteriores, ante el Tenerife o ante el Sabadell sobre todo, también hubo algo ante el Rayo Vallecano, pero sobre todo los dos anteriores, estaba ahí. También es verdad que, agarrándonos a unas palabras del técnico después del partido de la victoria el lunes ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere, donde venía a decir que, bueno, que las rotaciones siempre era un escenario posible, pero que también dependía, pues, de rivales, situación de calendario y otra serie de elementos que había que valorarlo, ¿no? Y no sé si vosotros, yo al menos sí, me había agarrado esas palabras para entender que ayer el equipo rojiblanco iba a salir con la alineación habitual, o al menos con la unidad A. Estamos jugando mucho con los términos, con las palabras, y yo ayer lo explicaba en Radio Estadio. He decidido eliminar la palabra teóricos suplentes o directamente suplentes frente a los titulares para diferenciar un conjunto u otro, porque a la vista de los ya no de los resultados, que también, sino del rendimiento, y aunque con pequeños matices, pero ahora mismo hay dos posibles alineaciones del Almería y que pueden rendir a un nivel similar. Lo dejo en similar porque seguro que me discutiréis si digo igual, porque evidentemente tampoco es así, pero sí a un nivel muy similar. El Almería tiene probablemente ahora mismo entre 22, 23 titulares dentro de una plantilla de 30 futbolistas, ya sabéis, contando las 6 fichas del filial, pero con dinámica del primer equipo. Y fue ahí donde llegó la primera sorpresa, ¿no? Un 11 formado por Fernando en la portería, como consecuencia de la presencia, bueno, como consecuencia o no, o dentro de la propia rutina, ¿no? Pero el hecho de jugar con esa unidad B, antes decía lo de la terminología, he optado por llamar unidad A, unidad B, en cuanto al reparto de minutos de una serie de futbolistas frente a otros. Y ayer, ya al ver el primer nombre, ya veíamos algo sorprendente. ¿Está Fernando? ¿Qué pasa? ¿Va a haber cambio de rutina en el portero? ¿O es que juega la unidad B? Pues efectivamente, lo segundo. Centelles lateral izquierdo, Aitor Buñuel en la derecha, repetía Jorge Cuenca,
que es el único que no ha rotado en los últimos partidos, y junto a él Chumi. Por delante Petrovic y César de la Hoz. En esa línea de 3 por delante veíamos a Joao Carballo, estaba José Carlos Lazo y me falta un futbolista. ¿Quién es el otro futbolista? Espérate, ya se me ha olvidado quién era el otro jugador que estaba en esa línea. Ah, bueno, Robertone, perdón. Robertone, Joao Carballo, exactamente, y José Carlos Lazo, y con Sadik arriba, que también era el otro futbolista, el segundo jugador que no rotaba. Sorpresa inicial por esa alineación. Era un riesgo, era un acto, como se suele decir, un ataque de entrenador. Era una alternativa realmente posible el hecho de jugar con futbolistas menos habituales un partido tan Importante. Bueno, aquí hay dos lecturas y ahora es cuando llega la bifurcación en cuanto a las opiniones, ¿no? Hay quien piensa, hay quien mantiene que sí fue una osadía, fue una frivolidad el utilizar ese equipo. Obviamente esa línea de opinión viene marcada, no sé si mucho o poco, pero sí está marcada por el resultado y por el gol de Abdon Prats. Ahora lo desarrollamos un pelín más. Y hay quien apuesta por lo otro, por el otro lado, ¿no? La otra visión. Visto los 90 minutos disputados, teniendo en cuenta los minutos que jugaron esa unidad B, más luego los relevos que hubo en la segunda parte, el Almería estuvo a la altura de cualquier otro partido, con pequeños matices que seguro introduciréis, y donde los dos pivotes en el centro del campo pues serán grandes protagonistas. Yo tengo que reconocer que desde ayer me he quedado con la segunda opinión, ¿no? Con la segunda corriente. Segunda que me ha dado la sensación a mí, que es mayoritaria, o por lo menos he percibido que es más numerosa, sin restar la otra que está ahí. A mí me parece que ayer, lo primero es que cuando vi la alineación, y ayer se lo explicaba también un poco al técnico en la sala de prensa, lo primero que vi, mi primera reacción fue de sonrisa, ¿no? De sonrisa, y no por el 11 dentro de lo que se puede entender como ironía o decir, bueno, madre mía, vamos a ver lo que hacemos. No, justo al contrario, la sonrisa de ver cómo el técnico considera, y lo explicó en la previa del partido, que con 28 días en el calendario para jugar 9 partidos, con solo 2 días de descanso, que supone descansar al día siguiente, lo que es la sesión de recuperación, un único entrenamiento y posteriormente partido, dentro de esa dinámica, pues igual ayer perfectamente los que jugaron ante el Oviedo, teniendo en cuenta que anteriormente no habían jugado, pues podían haberlo hecho ayer ante el Real Mallorca. Efectivamente, podían haberlo hecho, pero en la dinámica de todo el campeonato, o por lo menos de este tramo, el técnico ya explicó que hay un riesgo, una ventana bastante importante de que se produzcan lesiones por cuestiones fisiológicas, y no es una cuestión de que tenga 20 años y que tenga 35. No se trata del cansancio o de la edad que tenga en el carnet de identidad, se trata de una cuestión fisiológica. Y tampoco voy ahora a extenderme en esta cuestión, porque además tampoco es que sea un experto ni mucho menos, pero es un poco el sentido común y escuchar opiniones y visiones en este sentido. Perfectamente ayer podía haber jugado el equipo normal, pero el técnico considera que tiene que dar descanso, ya no descanso, sino rotar por dos motivos: uno, por evitar lesiones, y otro, por tener a la gente a nivel de competición. Y además, en el caso de ayer concretamente, porque esta alineación distinta a la habitual el día de Sabadell, bueno, pues entendía, oye, mira, quiere rotar, llama la atención, pero bueno, es el Sabadell. Frente al Tenerife, pues estamos hablando de unos parámetros parecidos. Pero claro, cuando esta alineación se plantea ante el Real Mallorca, todo el mundo, la reacción es, frente a el líder, pones a los menos habituales, los que podríamos denominar o considerar como suplentes, pero ¿qué estás haciendo, no? Bueno, transcurridos los primeros 45 minutos, vimos que el equipo estaba a la par de rendimiento que el Real Mallorca. El Real Mallorca jugó con solo 3 cambios con respecto al partido de la semana anterior. El Almería hizo 9 con respecto a la jornada anterior. Y el partido fue un choque de trenes, con muchísimo respeto, tanto por un lado como por otro, con muchísimas precauciones para intentar evitar el error, con conceptos futbolísticos muy similares: querer salir con el balón desde atrás, intentar buscar esos espacios en medio campo desde la asociación y intentar desbordar e intentar desbordar por banda para generar alguna acción de peligro, ¿no? Presión
Quizás se vio ayer un pelín más de presión adelantada por parte del Real Mallorca en gran parte del encuentro con respecto a la Unión Deportiva Almería. Pero en realidad el primer tiempo fue un choque de trenes donde se anularon perfectamente, eran polos positivos y negativos y chocaban, y al final el resultado era 0-0, que era lo que vimos en el marcador. La segunda parte llevaba la misma dinámica, ¿no? Solamente con una diferencia, que poco a poco fueron entrando los cambios, y hubo dos... más allá del asunto del gol, la entrada de Abdon Prats y de Lago Junior, que luego entre los dos se asociaron para en el minuto 91 conseguir ese 0-1 definitivo, pero hubo dos acciones, dos movimientos en los banquillos que fueron los que desequilibraron. En el Real Mallorca, y salvo los dos mencionados protagonistas por el gol, que fueron en los minutos residuales, el primer cambio de chip en el Mallorca se produce con la entrada de Salva Sevilla en el medio campo. A partir de ahí el equipo mallorquinista manda bastante más. Como consecuencia de eso, y pasados unos minutos, el Almería también reacciona y en este caso no hace un cambio, sino dos. Bueno, hace 5, pero en definitiva me refiero a 2, en el medio campo, y quita a la pareja César Petrovic y coloca a Manu Morlanes y a Samu Costa, que aquí sí es verdad que el escalón entre titulares o entre habituales y no habituales, entre la unidad A y la unidad B, aquí sí que hay un escalón bastante mayor. Al menos es lo que yo creo, ¿no? La pareja Manu Morlanes y Samu Costa ahora mismo no tiene... tiene relevo, porque lo tiene, con Petrovic y con César, pero se nota bastante la diferencia, ¿no? Sobre todo por el ímpetu también que puede generar de cara al ofensivo. Fijaros que de los dos, el futbolista que tiene más responsabilidad defensiva es Samu Costa, y fue Samu Costa quien robó el balón y luego estrelló en el palo, pero ahora estamos con las dos jugadas únicas de peligro que hubo, y también equilibradas en un lado y en otro. Por tanto, antes de llegar a la primera ocasión de peligro, que fue la falta de Salva Sevilla que detiene Fernando, hasta ese momento el partido estaba absolutamente equilibrado. No me pareció ni que el Mallorca fuese superior, ni tampoco me pareció que el Almería fuese superior, ni tampoco inferior. Y estamos hablando que el equipo en el terreno de juego tenía a los futbolistas que menos minutos estaban desarrollando. Por tanto, la sensación es que el equipo rojiblanco, frente a un rival de abajo, le vale esa segunda unidad, pero también frente a un rival de arriba le vale esa segunda unidad. Luego llegaremos al tema del resultado. El desequilibrio en ocasiones. Hasta el momento no había habido grandes oportunidades. Un lanzamiento, creo que fue de falta, me parece, de la Almería, una acción donde Manu Reina tiene que sacar las manos, pero el balón no sé si en realidad iba adentro, yo creo que iba al palo o en todo caso fuera, pero bueno, despeja, la manda a córner, fue la primera medio aproximación que tuvo el equipo rojiblanco, o importante, o al menos intervención del portero, y un rato después llega una falta en la frontal del área, a favor del Mallorca, una falta que lanza Salva Sevilla magistralmente, la pelota va más o menos al centro de la portería, y Fernando tiene que despejar el balón, y es la primera gran oportunidad del partido. Y es para el Real Mallorca. Pero para equilibrar todas las fuerzas que ayer vimos en el estadio, la jugada, si no posterior, porque no recuerdo si fue inmediatamente o hubo un par de jugadas posteriores, pero pocos minutos después, escasamente 2, no creo que fuesen más, el Almería tiene la mejor ocasión, ya no solo del propio Almería, del lado rojiblanco, sino yo creo que del partido. Una pelota que recupera, y lo decía Luis García Plaza, ¿no? Un momento en el que en el centro del campo hay un pequeño despiste en el Mallorca, recupera el balón Samu Costa, inmediatamente se perfila con su pierna izquierda, zapatazo desde fuera del área, la pelota se estrella en el palo, ese rebote le cae a Omar Sadik forzado intenta remata, pero no consigue ajustarla a ningún lado difícil, sino que le llega prácticamente a la mano de Reina mete la mano, despeja, la pelota vuelve a producir un tercer rebote, un segundo rebote, una tercera oportunidad por tanto, el balón le cae a Lazo, pero ya la defensa ya se había cerrado bastante más, el disparo termina en córner después del rebote en un futbolista, no sé si fue en Valiant o en Sastre, el balón termina en saque de esquina y ahí se equilibra el juego atacante, primero con la del Mallorca y después con la de la Unión Deportiva Almería. Por cierto, esta jugada lo que sí demuestra y lo que sí refleja es el muro absoluto que tiene el Real Mallorca en zona defensiva, con solo 3 goles encajados, y ya son 16 partidos los que ha disputado con solo un gol recibido fuera de casa. Es tremendo lo del equipo de Luis García Plaza. Y en esos parámetros va muriendo el partido. El Almería hizo, antes de llegar al gol, un primer cambio, la entrada de Corpas, no tuvo la más mínima incidencia en el juego, luego también entró Ramazani por el costado izquierdo y tampoco tuvo especial incidencia en el ataque del equipo rojiblanco. Los otros dos cambios
fueron los de, y además seguidos, los que hemos dicho ya, de Manu Morlanes y de Samu Costa, 4, y un quinto cambio, que fue la entrada de Akieme por Centelles, pero en este caso era más para evitar el problema de una segunda amarilla del lateral izquierdo, teniendo en cuenta pues la extraña, y no digo que haya afectado en el resultado, porque al final no creo que no tuvo culpa, ¿no? O creo que no tuvo ningún tipo de incidencia en ese sentido, pero sí que tuvo un rasero un poquito extraño. Y alguien me dirá, bueno, ¿y qué pasó en esa primera jugada del partido con Sadik, donde le agarran y además se ve la camiseta estiradísima, el peto este que llevan debajo con el cuello? Vaya golpe que le he dado esto. Con la camiseta hay una foto que hoy hemos visto, ¿no? Y se ve así como muy estirado y el colegiado no indica nada, pero lo peor es porque, mira, si no indica nada y es que no lo ha visto, pues vale. Pero lo que sí encendió un poco más y nos llamó la atención es que cuando el balón se detuvo, creo que era un saque de banda, rápidamente se gira y se acerca, no recuerdo si fue o a Raillo o a Brian Oliván, pero bueno, el central derecho, perdón, el central izquierdo o el lateral izquierdo, creo que fueron uno de los dos protagonistas, y se acerca y conversa con él, y lo que interpretamos, porque fue la jugada siguiente y no hubo ningún otro elemento como para pensar que fuese otro motivo, entendemos que le estaba diciendo que había visto la acción y que a la próxima le pitaba penalti, pero vamos a ver, hombre de Dios, si has visto la jugada y si el VAR ha visto la jugada y hay un agarrón, es penalti, no hay ningún tipo de aviso previo. Pero bueno, si la tónica iba a ser el diálogo, vale. Era raro, porque era raro, pero lo podemos llegar a entender. Problema, que a la jugada siguiente, amarilla, para el Almería. Ya no recuerdo el orden, pero bueno, vio Centelles, vio yo qué sé. Y te das cuenta que cualquier infracción del Almería era mano al bolsillo. Cualquier cosa del Mallorca era conversación. Era raro, era raro. Y esa jugada perfectamente podía haber sido penalti si realmente lo ha visto y le ha dicho al futbolista que tenga cuidado. Si no dice nada, vale, pero si se lo ha dicho porque ha visto algo extraño. Si es algo extraño es falta, si es falta es penalti. En fin, cosas raras ayer del colegiado. Y luego llegamos al minuto 91. La Almería había endosado medicinas a equipos anteriores. En ese minuto 90, 91, 92, 93. Y ayer Lago Junior, que había ingresado unos minutos antes, consigue centrar un balón. No creo que en la acción del propio centro hubiera un especial defecto o error por parte del Almería. Y en la jugada del remate, ahí es verdad que no lo hay. O sea, es que el jugador está de espaldas a la portería, la defensa está en su sitio. Hace una chilena maravillosa. Cualquier acción para impedir esa chilena hubiera sido penalti, con lo cual, más que de mérito de la defensa, es simplemente aplaudir el gesto extraordinario técnico de Abdón Prats, que colocó el empate rompió el empate y le dio los 3 puntos al Rayo Vallecano. Por tanto, ayer el Almería, es verdad, perdió el partido, ha roto la racha, todo lo que queramos, pero a mí particularmente, y entiendo que haya opiniones que crean lo contrario, que el error de la alineación afectó al rendimiento del partido. Entiendo que exista esa opinión, pero yo no la comparto. A mí me parece que ayer el Almería perdió el partido, pero la alineación y el rendimiento, ya no por el 11 puede salir, pero no funcionar. Funcionó. Creo que ayer el Almería vimos todos a un Robertone que ha evolucionado. Me parece que los dos laterales, sin ser sobre todo el caso de Bayú, que es el que hay más desequilibrio también, porque Bayú es un jugador súper regular y una de las piezas importantes y líderes de este Almería, ¿no? Pero Aitor Buñuel, con un poquito más de rodaje, pues puede rendir perfectamente y defensivamente. Todo el juego fue por ese costado y intentó sacarlo de la mejor manera posible. Tuvo la ayuda que pudo llegar a tener con Carballo, que se esforzó bastante en ese sentido, pero bueno, sacó el partido, pues yo creo que decentemente. Ayer creo que le dimos un 6,5, me parece, como nota o algo así. Centelles en el otro lado, pues más o menos unos parámetros similares, ¿no? A los de Aitor Buñuel. De Cuenca no hay que decir nada, de Fernando tampoco, y de Chumi, ¿yo qué queréis que os diga? A mí, si a Chumi me lo pones en la alineación titular a partir de ahora y de manera permanente, pues no le voy a poner ninguna pega. Y si se come a Maras, porque lo de Cuenca parece que está a otro nivel, pero si se come a Maras, insisto que tampoco me daría ningún dolor de estómago, porque veo que el chico está rindiendo muy bien. La pareja de medios centros, ya sabemos el nivel que da, y si lo comparamos con los otros, con Manu y con Samu, evidentemente hay una diferencia. La línea de 3, bueno, a Lazo ayer le colocábamos en la previa muchos como titular, y fue titular, con lo cual tampoco podríamos hablar o deberíamos hablar de él. Robertone ayer yo creo que tuvo un papel en la creación, o intentó tener un papel en la creación bastante más protagonista. A mí me agradó, no está al nivel todavía de esa
de esa pena que quedaron en Sarsfield por dejar marchar o por ver cómo se marchaba el futbolista. A mí ayer me gustó dentro de la evolución. Creo que a Robertone lo hemos o ya lo estamos metiendo dentro de la rutina competitiva de la segunda. Y Joao Carballo, pues algo parecido también. Creo que es un jugador que también puede tener protagonismo y que tiene bastante calidad, mucha calidad, y me gustó. De los cambios no digo nada porque son los relevos habituales, son los jugadores habituales, y luego de Sadik arriba tuvo muy poquito trabajo. La jugada esta que hemos dicho del agarrón en el primer minuto y luego del rebote tras el balón en el palo, y en realidad poco más. Bueno, yo creo que hemos perdido el partido, sí, pero ayer nos hemos dado cuenta que esa segunda unidad, o al menos hay 22, 23 futbolistas que perfectamente pueden jugar frente a los equipos de abajo, frente a los equipos de en medio o frente a los equipos de arriba, y ayer estaba el líder aquí. Extenso, sé, pero yo creo que el partido frente al Mallorca, la alineación y un poco todo lo que ha rodeado al partido, yo creo que merecía la pena echarle un análisis o un comentario un pelín más extenso. En la clasificación, teniendo en cuenta que el Almería aún tiene un partido pendiente que regularizará el próximo miércoles, con lo cual cuando estemos la semana que viene con vosotros después del puente, el Almería ya estará con los mismos partidos que el resto de equipos, y veremos si esos 4 puntos que ahora le separan del ascenso directo, y contando con que el próximo domingo el equipo rojiblanco sea capaz de ganar en Alcorcón, pues con una victoria ante el Real Zaragoza, hipotéticamente, o sea, hablo del horizonte más optimista, ¿no? Pues el Almería sumaría esos 6 puntos y dejaría, si es que no hay tropiezos de los equipos que le preceden, pues esos 4 puntos lo volvería a dejar en 1. Así que estaríamos en la misma situación de ayer. Es verdad que después de haber disputado ya el primero de los grandes partidos, el día 20 quedará frente al Español, y luego a vuelta el día 10 de enero, si no me equivoco, en la visita al Estadio de Butarque para enfrentarse al Leganés. Bueno, de la racha lo hemos comentado anteriormente dentro de ese contexto, ¿no? 10 semanas sin perder, ya no se puede alcanzar esa racha de 12 semanas que era el récord en segunda división con Unai Emery, tendrá que resetear y tendrá que empezar de nuevo la cuenta. Y en cuanto a las victorias, pues también igual, ¿no? Con 6 victorias se ha quedado la mejor racha ahora mismo del equipo en segunda división y también en la liga profesional, y a la espera, ¿no? Próxima cita será el domingo, 2 de la tarde, en el estadio de Santo Domingo, en Alcorcón, ante el equipo alfarero, y para ese partido, ahora mismo, después de la sesión de recuperación de hoy y a la espera de la única sesión de entrenamiento que va a realizar el equipo mañana, digamos de manera normal y convencional, solo Juan Gutiérrez, con unas molestias musculares a raíz del último partido que jugó con el filial, y Juan Villar, que sigue en cuarentena por el protocolo COVID, son bajas el resto de futbolistas, en total 28 disponibles para hacer los 5 descartes y los 23 que viajen. Pues ya no sé, el partido como es a las 2 de la tarde, pues no sé si viajarán el mismo domingo por la mañana o mañana sábado por la tarde. Me imagino que lo normal sería mañana. Pero bueno, lo veremos, y veremos también si hay o no convocatoria, que los últimos partidos hemos visto como el técnico, tanto el lunes como ayer jueves, no dio la lista, no lo hizo pública hasta el mismo encuentro. Y en la sala de prensa ayer el técnico evidentemente hacía un resumen amplio del partido, defendía un poco esa postura de la alineación que presentó, pues por lo que ya había dicho el día anterior o 24 o 48 horas antes en la previa, ¿no? Esa ventana de lesiones con más riesgo por la acumulación de partidos, y ya está, y poco más, ¿no? Y destacando pues el nivel del grupo y que la mayor parte de los futbolistas han tenido bastantes oportunidades. Es verdad que hay algunos que no han debutado, algunos que no han tenido todavía minutos. Por ejemplo, Armin Apia no ha aparecido en convocatoria, Jordi Escobar no ha aparecido todavía, y los otros, Oliver ha jugado un poquito, Daniel Viar creo que jugó también un poquito, Gutiérrez creo que aún no, y Lluís Tarrés tampoco, ¿no? Así que ese es el reparto de los futbolistas que aún no han participado. Pero en la sala de prensa el técnico, a preguntas alrededor del tema de Umar Sadik, de la jugada que tuvo con ese rebote que no consiguió acertar, y bueno, pues volviendo otra vez a esa confianza que el técnico demuestra y que fuera del terreno de juego pues sigue generando algunas dudas, ¿no? Y el técnico contestó como imaginábamos, ¿no? En defensa del futbolista, con la confianza plena, hacía una pequeña broma en la previa del partido sobre que igual los 15 goles a lo mejor eran 15 penaltis forzados, pero bueno, seguía manteniendo esa cifra. Y hay un momento en el que nos sorprendió porque vino a decir que, bueno, si el club consideraba
o puede llegar a considerar, llegado el mercado de invierno, que necesita alguna potenciación de la punta del ataque, pues eso será el club quien lo valore y eso se verá, pero se verá en enero, que ahora mismo el técnico confía plenamente en todos y cada uno de los futbolistas que tiene a su disposición, pero lo que venga en enero pues tendrá que valorarse y nada más, ¿no? Y claro, esa respuesta pues ha dejado la puerta abierta a las interpretaciones. Podemos pensar que es una respuesta políticamente correcta, pues para, de alguna forma, quitarse, ¿no?, la pregunta de encima y no afirmar ni negar una cosa que desconoce y, digamos, hacer un pasapalabra, o que realmente puede haber una opción, y aquí es donde se han agarrado muchos aficionados, que han entendido justamente esto, quizá por el deseo, ¿no?, de tener a alguien que sea un poco más contundente arriba o que tenga un perfil un poco más, bueno, un poco más competitivo, ¿no?, mirando a puerta y que genere bastante más ocasiones o que incluso marque más goles. Insisto, nos ha llamado la atención, poco más, habrá que ver qué pasa en enero, pero bueno, esa puerta está abierta, veremos si no hay algún tipo de movimiento. También es verdad que esa puerta giratoria también valdría para algún futbolista que igual llegado el momento y ante la falta de minutos en el equipo rojiblanco puede tener acomodo en otro lugar y formarse, ¿no? Y aquí, pues bueno, podéis pensar en cualquier futbolista, pero evidentemente los que tienen menos minutos pues estarían en esa tesitura, ¿no? O esa alternativa o esa posibilidad se les podría llegar a plantear. Y lo digo en condicional, que no aseguro que vaya a ocurrir, simplemente que la puerta es giratoria, ¿no?, tanto para entradas como para posibles salidas. Veremos. Yo espero que no sea un recital de modificaciones como el año pasado, donde llegó a haber, ya perdí la cuenta, ya creo que lo he borrado, bueno, lo he borrado de mi memoria, pero me parece que fueron 10 o 11 movimientos entre entradas y salidas, algo absolutamente demencial, ¿no? No creo que llegue a eso, pero igual algún reto que podemos encontrarnos. Y bueno, quiero terminar con una cuestión, porque esta semana nos preguntaban los aficionados, ya no es deportivo, por cierto que hoy ha habido nuevo sorteo de la porra de Turquía al Sheikh, de la Almería, al respecto de ese 0-1 ayer de Mallorca. Ha habido más de 10.000 aficionados que han participado en la porra y ha habido unos 300 largos. Pero 360 me parece, o algo así, que han acertado el 0-1 y esta vez, a diferencia de la anterior ante el Tenerife, el Almería no solo ha puesto el nombre del ganador, sino que ha colgado un vídeo que ya imagino habréis visto con el procedimiento del sorteo, ¿no?, donde hay entendemos que es un notario y ese procedimiento, pues para meter las bolitas y son unos dados, creo. Y se ha sacado el número, el 334, que corresponde a Pilar, no recuerdo el apellido ahora, pero bueno, ya todo el mundo lo sabe y en la página web y en las redes de la Almería está, pero bueno, es curioso el tema de la porra. Bueno, decía, a ver, habéis preguntado mucho por el tema de las obras, de en qué punto se encuentra el tema del estadio, de la remodelación y de la cesión. Bueno, esta semana he hecho los deberes, ya os lo hemos contado en nuestra Onda Deportiva en Onda Cero, y os actualizo por si no habéis escuchado el programa. Esto fue en el programa del jueves, de ayer, en la consulta que, como sabéis, todos los jueves tenemos en Onda Deportiva, que es de 3 a 4, bueno, pues a las 3:30, en el ecuador del programa, abrimos la ventana a vuestra participación a través de Twitter. Podéis ir dejando las preguntas durante el jueves y las contestamos durante el programa. Y como ya había habido durante la semana alguna pregunta al respecto, pues hice los deberes. Y os cuento sobre la situación. Bueno, el ayuntamiento aún sigue realizando, me lo he apuntado, porque hay algunas cosas que se me pueden escapar y no lo pretendo, no quiero. Decía, el ayuntamiento sigue realizando los informes internos para completar ese proceso de cesión de la instalación al Almería. Sí están ya realizados los pliegos de prescripciones técnicas y de prescripciones administrativas. Y esto diréis, ¿qué es? Papeles. No digo más, papeles, un tocho de papel tremendo que había que hacerse, las prescripciones técnicas y prescripciones administrativas. Ese tocho se ha enviado al Departamento de Gestión Presupuestaria y este es un paso importante porque este departamento va a ser el encargado, entre otras cosas, de establecer los años para la concesión en base al porcentaje
y a la inversión y a la amortización de la misma según los parámetros que marca la ley. Es decir, este órgano, este departamento, en función de la inversión que vaya a hacer el Almería, pues se evaluará cuál es la amortización que puede haber anualmente, y en esa división que ya os hemos dicho alguna vez, pues se divide la inversión por la amortización anual y salen los años, pero con algunos matices también, ¿no? Y todo ello, evidentemente, bajo los parámetros de la ley. Y además también este órgano debe establecer otra cosa, que es el canon anual que la Unión Deportiva Almería deberá abonar al ayuntamiento por el uso de la instalación municipal. La instalación es municipal, el ayuntamiento se la va a ceder al Almería para su explotación, pero la titularidad sigue siendo del ayuntamiento. Y como consecuencia de ello, hay un canon que todas las empresas en estas situaciones, o todas las concesionarias en estas situaciones, tienen que formalizar y tienen que realizar. Bueno, pues ese canon lo debe establecer este Departamento de Gestión Tributaria. Pero esto también está en estudio, porque hay una serie de variables que pueden hacer que el canon sea el que corresponde por la regla aritmética legal, o inferior. ¿E inferior por qué? ¿En qué condiciones podría ser inferior? Bueno, pues en este sentido el Almería y el Ayuntamiento han tenido una serie de reuniones, un par de reuniones, la última fue la semana pasada, y de esa reunión el Almería tiene ahora la encomienda, la misión y el encargo de entregar al Ayuntamiento una serie de documentación con las condiciones de uso que tendría, ahora será al revés, que el Almería le cedería anualmente al ayuntamiento para eventos suyos y otro tipo de cosas. Por ejemplo, el Almería ahora tiene que presentar, bueno, pues cuando tengamos el uso de la instalación, anualmente os daremos la oportunidad de que hagáis 2 conciertos en el estadio. Vale, pues si el ayuntamiento tiene ese escenario, ese espacio para hacer 2 conciertos, la cuantía que se considere o que se establezca de cada uno de ellos será restada al canon. Si a eso le sumamos, por ejemplo, el Almería cada partido donará al ayuntamiento pues una serie de entradas que en el cómputo de la temporada sobre 21 partidos son los que son para las escuelas municipales. Bueno, pues eso tiene una cuantía, eso se computa, se contabiliza, y eso también restaría. Con lo cual, entre el tema de los eventos, en el tema de las entradas y cualquier otra circunstancia, el canon, que por poner un ejemplo muy redondo, pongamos que sea, yo qué sé, de 200.000 euros al año, por ejemplo, ¿no? Pues si se considera que todo eso tiene un coste de 50 o 60.000, pues el canon, en lugar de ser de 200, sería de 150 o de 140 o de 130 o de lo que sea. Y ese es el documento, esa es la documentación que la Almería aún tiene que presentar y que no ha hecho, porque el proceso está en marcha. O sea, esto es un recorrido. Y cuando este proceso concluya, este que os he dicho sobre el Departamento de Gestión Presupuestaria, se procederá a la exposición pública, y tras ella se entrará en la fase final de la cesión del estadio para comenzar ya y para completar, cuando llegue el momento, las obras. Los plazos más o menos no están variando. Y se considera que todo este proceso administrativo concluirá alrededor de la próxima primavera. Así que alguien decía hoy, bueno, ¿esto qué es? Que el ayuntamiento ahora al final les va a aburrir y el Almería va a preferir no coger ese estadio y construir otro. No, o sea, a ver, tampoco nos agobiemos con esto ni queramos ir más rápido. El proceso está culminando, o sea, no os digo que está avanzado, el proceso está culminando. Y ha habido una presentación, pero hay un proceso, hay un periodo, hay unos trámites, porque estas cosas hay que hacerlas bien. Y si nos damos cuenta, desde el momento real en que la Almería empezó a presentar papeles y a trabajar al respecto, no hace ni 6 meses, o 7, igual sí, igual medio año. Pero estamos hablando desde la primavera pasada, y con la pandemia de por medio, desde la pasada primavera, o en la pasada primavera, mejor dicho, es el punto de arranque real de todo este procedimiento. No ha llegado ni al año. Y es muy posible que cuando cumpla 12 meses desde el inicio se haya completado este proceso, que no es poca cosa. Estamos hablando de que el Estadio de los Juegos Mediterráneos, la instalación más emblemática, ya no de los Juegos, sino de la provincia de Almería, va a ser cedida a una entidad privada, un club de fútbol, un club deportivo, pero una entidad privada, para la explotación.
y eso requiere un procedimiento, bueno, y para la modernización y remodelación y obras y tal, ¿no? Pero eso requiere un proceso legal importante y al final yo creo que se está haciendo con bastante premura. Y alguien preguntaba, bueno, pero ¿no iba a haber algunas obras previas, algún avance en zonas interiores y cosas que se pudieran realizar? Bueno, pues esta semana hemos hablado con la empresa, con AJCC, la empresa constructora, y nos ha dicho que a día de hoy no tiene instrucciones para ejecutar ninguna actuación y es probable que el club opte por no hacer nada hasta que no llegue el momento, ¿no? Ahora, como digo, están con el tema de las condiciones, ¿no?, de la cesión y, bueno, pues el club que en su día comentó que había una posibilidad de que pudieran avanzar con algunos pequeños detalles, pues ahora mismo no hay noticias al respecto. No significa que a lo mejor en enero o en febrero pueda haberlos, pero a día de hoy, a comienzos de diciembre, no es así. Pero bueno, este es el proceso, esta es la actualización, es el F5 sobre el asunto del estadio. Pues con esto llegamos al final, es el repaso que hemos tenido. Recordad que el próximo domingo a partir de la 1 de la tarde estamos en Radio Estadio, 102.2 de FM, ondacero.es/Almería y en la aplicación de Onda Cero, que contamos con vuestra participación, interacción durante el partido a través de nuestro Twitter y Facebook, Deportes Onda Cero Almería, y aquí, nuestro canal de YouTube, pues la próxima semana volveremos para seguir repasando juntos la actualidad rojiblanca. Recordad, suscribiros, comentarios, likes, campanita para activar las novedades y cuando colguemos vídeos nuevos, etcétera, etcétera. Así que lo dejamos aquí, señores, chicos, chicas, niños, niñas, aficionados, aficionadas, bebés, bebesas, sé todos muy felices y cuidaros mucho. Adiós.